Vamos a dar inicio a la reunión y vamos a comenzar eh, saludando a la bandera. Prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república que representa una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Muy bien, muchas gracias. Y ya sabemos que tenemos un quórum. Y entonces vamos a comenzar con el orden del día. Vamos a aprobar las actas. No veo ningún comentario del público. ¿Algún director quiere presentar un comentario? Si no, me gustaría recibir una moción para aprobar las actas. Presento una moción a favor de aprobar las actas. Yo secundo. ¿Fue Stuart quien secundó? Sí, muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿se secunda la moción? Francesca, vamos a hacer el voto, por favor. Muchas gracias. Y Agnes no está con nosotros, solo lo quería decir para el acta, pero sí tenemos un foro. Bueno, Tracy Doe, a favor. Gracias. Director, vicepresidente Vázquez. Vicepresidente Vázquez, sí, muchas gracias. Integrante Agnes Long Nickerson no está presente. Halpern, el integrante Halpern a favor. El integrante Monson a favor. Muchas gracias. Y entonces se aprueba la moción. Muy bien. Yo, Francesca, quería decirle que Agnes me acaba de enviar un correo electrónico y ella llamó por teléfono. Entonces sí está presente, pero está en silencio. Muchas gracias. Así la veo. Hemos cambiado su nombre. Está entrando. Agnes, ¿usted quiere votar respecto a las actas? Sí. ¿Me escuchan? Sí, sí. Lo escuchamos. Gracias. Entonces incluyó su voto en las actas. Entonces sí, se aprueba de forma unánime. Muy bien, muchas gracias. Con eso vamos a pasar a la parte de comentarios del público. Francesca, ¿hay comentarios del público? No, señor presidente, no hay comentarios del público. Muy bien. Y ahora de los integrantes de la Junta o del Consejo, yo puedo comenzar diciendo que yo sí miré la reunión, no pude asistir en persona, donde se presentaron nuestras recomendaciones. Yo creo que la mayoría de nosotros sabemos ahora en este momento que nuestras recomendaciones acerca de los cambios estructurales no fueron aceptadas. Stuart participó y habló como vicepresidente también importantes. Y antes yo había tenido una conversación con el presidente del consejo, Catherine, y, y yo recalqué algunos de los puntos que habíamos repasado y los beneficios de tener por lo menos periodos escalonados en este comité para no tener rotación simultánea, pero ella había expresado sus opiniones y las opiniones del vicepresidente acerca de su decisión. Y yo creo que la mayoría conocemos el resultado en este momento. Tal vez otros quieran comentar, pero solamente quería decir que este tema no figura en el orden del día para el día de hoy. Y sí podemos hacer comentarios, pero si queremos entrar en más detalle en el tema, podemos incluirlo en el futuro para otra reunión. Sí, por si acaso queremos tomar alguna otra acción. ¿Algún comentario de algún otro integrante del consejo? Veo que nadie tiene ningún comentario y quiero agradecerle a Stuart por estar aquí, se lo agradezco, y también por haber asistido a esa reunión. El próximo punto es el informe del director ejecutivo. No sé si Hassan está todavía o está todavía en la otra reunión. Creo que todavía está en la reunión de fronteras. Yo sé que él va a darnos la actualización después de esa reunión. Luego, Marian, vamos a esperarle a Hassan. Muy bien. Yo voy a presentar una actualización breve porque tenemos muchos puntos que tenemos que cubrir. Pero sí quería compartir que creo que he tenido éxito. Yo presenté una oferta y él aceptó de forma preliminar por un repaso de Michelle
También tenemos un nuevo pasante que comenzó ayer, se llama Brianna. Entonces ella va a trabajar con nosotros y esperamos que aprenda mucho. Es un estudiante a tiempo completo en su último año. Está estudiando economía, que muchas veces es algo importante para un auditor. Y ella también ha estado en las fuerzas navales. Entonces le agradecemos su servicio y anticipamos con agrado su trabajo con nosotros. Tendré mucho que compartir en los otros puntos. Entonces, con eso concluyo. Sí, Mary, usted tiene mucho trabajo que hacer el día de hoy, sí es cierto. Francesca, si me podría avisar cuando llegue Hassan para poder incluirlo en ese momento. Y ahora vamos a pasar al punto 5, que es el plan de auditoría propuesto. Stuart tiene algo que decir. Creo que este es el momento debido para mencionarlo, pero me puede decir si no es así. Pero en relación a su informe, Mary, los que hemos estado siguiendo el asunto desde el comienzo, ha habido algunas dificultades con la apertura de la oficina y especialmente la comprensión de la necesidad de independencia de su oficina. Y escuchando la reunión de hoy, escuché algo acerca del reemplazo de materiales que usted pensaba presentar al consejo. Ya que es la última reunión, me gustaría saber si usted ha visto algún caso de interferencia con su independencia o algún otro problema que le ha obstaculizado su trabajo. Esperamos poder solucionar el asunto. Yo sí le envié un correo a Hassan y Melissa y el equipo de producción que están a cargo del plan del día, y últimamente, específicamente en cuanto a este orden del día y el de esta mañana, que es lo que usted escuchó, Stuart, sí estoy presentando información y preparando documentos y luego se suben con el plan del día a la carpeta, pero en algún punto o se borran o se reemplazan o se cambian. Y creo que a lo mejor es un problema del comienzo, un dolor de crecimiento, por decirlo así, donde tenemos que educarle al equipo desde la perspectiva de la gerencia en cuanto a la diferencia entre la OPA y la independencia que tiene que existir respecto a nuestros documentos. Y en términos generales, John realmente lo entiende y garantiza esa independencia, no cambia el lenguaje. Si lo hace, siempre se pone en contacto conmigo para expresar sus recomendaciones, pero creo que el personal general, a veces, o sea, Lloyd y yo subimos documentos como el día de hoy. Fue un documento totalmente diferente. Yo había preparado un documento acerca del plan de acción correctiva y ese documento se quitó. Y otro documento que básicamente fue el documento del comité de auditoría que yo había preparado anteriormente, con un sello que decía que era para la reunión de hoy. Pues contaba con la información pertinente, afortunadamente, pero como la IPA en mi oficina me hizo realmente parecer un poco menos profesional, que fue un poco frustrante. Para esta reunión se quitó un punto del orden del día y yo miré el orden del día después, si no, no hubiera aparecido. Entonces, nosotros tenemos que solucionar estos problemas y se debe entender que no se puede remover algo del orden del día sin una consulta. Entonces, yo sí hablé con Hassan al respecto, le envié un mensaje y Melissa también para poder hablar un poco más acerca de eso, para tratar de reducir ese tipo de problemas. Yo sé que siempre hay errores, todos somos seres humanos, pero parece que sí está ocurriendo mucho. Entonces espero que en el futuro podamos solucionar estos problemas.
Si podría dar seguimiento, no sé si alguien más podría comentar al respecto, porque yo sé que el año pasado hubo un problema importante acerca de la corrección o modificación de su informe de auditoría y después de mucho debate, yo creo que el consejo decidió que no se debe modificar los informes de auditoría y para mí esto es muy parecido. Es que la información que usted está proporcionando a este comité o al consejo debe ser directo, sin ninguna modificación. Y usted está describiendo más de un caso de cosas que usted está tratando de comunicar y han sido cambiados o colocados en la carpeta equivocada o no sé qué. ¿Alguien más podría explicar el porqué de estos problemas, especialmente con el IPA? No sé si contamos con las personas indicadas. John, ¿usted quiere decir algo? Sí, yo puedo abordar ese tema, ya que Mary identificó este problema esta mañana. Yo me he comunicado con el secretario y el personal administrativo para tratar de entender lo que pasó. Parece que lo que tenemos en esta situación es que fue un problema administrativo, algo que se colocó en la carpeta equivocada y después en el proceso de intentar corregirlo, tal vez se colocó el documento equivocado. Y desde mi perspectiva, el personal está buscando el equilibrio correcto entre no hacer nada con los documentos de la oficina del auditor independiente, pero también tiene que garantizar que los documentos estén en el formato correcto y que lleguen al lugar correcto. Y esperamos que encontremos el equilibrio correcto para ayudarle a comunicar lo que ella quiere sin modificar ningún contenido y solamente ayudar a facilitar el proceso de hacer llegar los documentos al lugar correcto en el momento correcto. Muy bien, gracias Stuart y gracias John. Mary, parece que algo más, algo diferente ocurrió esta mañana y no me han avisado si me podría explicar este caso y nosotros podemos tal vez platicar un poco más y informar ante este grupo los cambios que esperamos como resultado. Obviamente no podemos hacer nada en este momento, pero será importante entender qué es lo que se va a cambiar para resolver esos problemas sin crear nuevos problemas. Sí, definitivamente. Y yo creo que algo que yo sugerí el día de hoy, porque pues lo bueno de los auditores es que nosotros guardamos todo, documentamos y guardamos todo. Antes de comunicarme, yo quería asegurarme de que no era problema nuestro y pues hizo lo que tenía que hacer. Yo había dado seguimiento, se había aprobado y se colocó en la carpeta correcta y después no fue el documento correcto. Entonces algo ocurrió y lo que yo recomendé y pedí a futuro es que antes de cualquier programa del día, orden del día, se me envíe a mí antes de subirlo para que yo pueda revisar el documento para garantizar que sea el documento correcto y el documento completo para evitar este tipo de problema. Muy bien, gracias. Con eso, entonces vamos a pasar al punto 5. Bueno, a ver si está Hassan. No, no lo veo, no creo. No se ha unido todavía. Muy bien, entonces vamos a comenzar con el punto 5. Muy bien, como todos saben, esta es la tercera versión. La oficina del auditor debe preparar un plan de auditoría anual que será para el ejercicio del 2021-22. El plan de auditoría. El objetivo del plan es utilizar los recursos que hemos identificado como disponibles, identificar los recursos directos que tenemos y con base en un análisis de riesgo realizado por mi persona
en consulta con administración, también con el Consejo de Directores y el Comité de Auditoría y otros riesgos identificados relacionados con la auditoría. Luego yo analizo los recursos para determinar su mejor uso cuanto a eficiencia, eficacia, impacto para la organización en términos globales. Nosotros hemos hablado del enfoque que yo iba a utilizar analizando el fundamento y luego construyendo sobre esa base. Entonces, tomando en consideración toda esa información para identificar el mayor impacto y también con buenos controles. Yo he llegado a la conclusión y ustedes tienen la información You'll note that in this audit plan, y los documentos identificados y recursos identificados. Ustedes verán que en el plan de auditoría, donde he reconocido que hay otros proyectos que yo he identificado como arriesgados, que es típico. Obviamente no tenemos recursos suficientes para cubrirlos todos. Entonces, típicamente lo que se hace es que es un proceso permanente. Pab, a lo mejor usted conoce este proceso. and we keep doing Lo it. incluimos al año siguiente y así agregamos riesgos adicionales y priorizamos si tenemos que hacerlo para asignar los recursos, las horas de trabajo. Y eso es lo que hemos hecho. El plan está vinculado no solamente con las metas de SANDAG, los toma en cuenta, pero también las metas de OPA. Y entonces se trata de diferentes metas relacionadas con las metas estratégicas de SANDAG y luego tareas o actividades dentro de las metas. To ensure that we accomplish the plan. ¿Y cómo es que yo pienso lograr ese plan? Y las mediciones de rendimiento que crearon el comité de auditoría y cómo eso está relacionado con el plan y cómo podemos cumplir con estas normas y expectativas respecto a las metas de rendimiento. Entonces, si ustedes pasan a la página, o sea, comenzando en la página 17 45 of the de los agenda. 45, ustedes verán el plan y donde tiene un número de horas directas y el tipo de revisiones que vamos a hacer. Hablamos del SR 125 y nos comprometimos a 200 horas para terminar esa revisión o auditoría. Y eso es lo que vamos a hacer primero y después vamos a comenzar, y yo les mencioné, revisar los contratos, los procesos operativos relacionados con los proveedores, es el primero. So based Y on luego vamos a seguir con los otros temas. Entonces, con base en ese plan, como ustedes pueden ver, finalmente de identificar todas las áreas de riesgo, necesitaríamos unas 6,000 horas de auditoría directa este año para hacer todas las auditorías de prioridad. available amount. Sin embargo, solamente contamos con 2452, con la buena noticia de que vamos a poder agregar 1,200 horas más con el nuevo auditor. Entonces podremos hacer algunas auditorías adicionales, que es algo muy positivo, pero como mencioné, hay algunos casos por los que no tenemos recursos y vamos a incluir esas auditorías en la auditoría para el año entrante. Y con eso me gustaría escuchar sus preguntas. Muchas gracias, Mary. Muchas gracias por su informe. Es un informe excelente. ¿Algún comentario del público sobre este tema, Francesca? No, no veo ningún comentario. Nadie se ha levantado la mano. One from, Veo que sorry, see one from, alguien tiene un comentario. Agnes parece que tiene un comentario. Y pues Agnes, ¿usted tiene una pregunta? Sí, gracias. Me gustaría preguntar, viendo los gastos de capital importantes, el presupuesto que SANDAG controla, ¿tenemos una auditoría de construcción específica, además de lo que hace su oficina, Mary? No, we don't. No. Actually, that's sort of
Es como realmente algo que me gustaría hacer, figura en la lista de cosas que nos gustaría hacer. Nosotros somos una entidad con un presupuesto muy grande de gastos de capital. Sí existen ciertas revisiones de calidad que son requeridos con los fondos federales y también Caltrans y el gobierno federal también realiza ciertas auditorías y también nuestros auditores externos también realizan su revisión. Pero sí es un área que esperamos incluir en cuanto a ciertos proyectos. Es algo que sí vamos a evaluar en los procesos operativos y controles relacionados con contratos y proveedores. Entonces sí, vamos a ver esa parte cuando hacemos muestreo de contratos dentro de las revisiones que estamos haciendo y vamos a dar seguimiento a ese tema. Pero un proyecto de inversión de capital o un proyecto de construcción, no contamos con los recursos para hacer una auditoría completa. Muchas gracias por la información y me gustaría decir, pues yo sé que es muy difícil porque es una auditoría muy especializada y yo he visto en otros lugares o donde yo he trabajado o donde he hecho trabajo voluntario. Es común buscar un proveedor para hacer una auditoría de construcción, porque es una auditoría muy especializada, especialmente con cantidades importantes. Entonces, yo les aliento a analizar este tema. Yo sé que usted ha dicho que le gustaría hacerlo. Background on, sure, a little bit of background on that. Entonces, a manera de historia, yo he hecho auditorías de construcción a nivel del estado y a nivel del condado con proyectos de inversión de capital. Entonces, yo sí tengo experiencia en auditorías de construcción y tenemos otros auditores que lo pueden hacer. Nosotros sí pedimos el año pasado $100,000 para un contrato externo para hacer una auditoría de informática, de penetración de informática, que es un área donde no necesariamente contamos con la pericia que nos gustaría tener y pensamos que es un riesgo y que tenemos que hacerlo. Y también con esta revisión de penetración de informática, eso nos daría un poco de capacitación en ese sentido, pero no recibimos los fondos para hacerlo, lamentablemente. Was that it, Agnes? ¿Es todo, Agnes? Are you still there? ¿Todavía sigue en la línea, Agnes? So it's a staffing and funding issue. Entonces es una cuestión de personal y fondos. Are others hearing her okay? Is it me just breaking up? No le escuchamos bien, Agnes. Sí, no se escucha bien, pero entendí la mayoría de lo que dijo. Sí se trata de fondos, problemas de fondos, recursos, personal. Muy bien, gracias. Well, you know, Agnes, your connection seems. Solo para que sepa, Agnes, su señal no está funcionando muy bien, está un poco débil. Bob, usted tenía preguntas. Bueno, solo una clarificación, Mary. Si entendí correctamente en su presentación, son como 1,200 horas que van a poder dedicar con la nueva persona que acaba de unirse, ¿es correcto? Espero que comience a trabajar el 3 de agosto, sí, correcto. Muy bien, un comentario nada más, Mary. Me gusta mucho el plan de auditoría. Me gusta la forma en que usted lo ha organizado, incluyendo las metas de usted, las metas de la entidad. Y también entiendo, habiendo hecho planes de auditoría, yo también en el pasado, nunca usted va a poder cubrir el 100% de los riesgos, no es posible. Hay que
ver la capacidad, trabajar dentro de la capacidad del personal y las horas de trabajo. Entonces lo entiendo. Y entiendo también la parte de pasar ciertos proyectos al año siguiente y tal vez tenemos que cambiar las prioridades sobre la marcha, pero me gusta el plan. Creo que usted está cubriendo lo que se debe cubrir con el personal con el que se cuenta. Entonces, con mucho gusto yo presentaría una moción en su momento. Muchas gracias, Bob. Adelante, Bob, con su moción. Yo presento una moción a favor de aceptar el plan de auditoría propuesto por Mary. Y supongo que este plan iría al consejo, ¿no? Sí. Entonces se aprueba a nivel del comité y luego que se envíe al consejo para información. Si podría clarificar un punto, si las aprobaciones van al consejo para ratificación, no solamente para información. Entonces yo secundo la moción. Stuart. Gracias, Mary. Un plan muy completo. Dos comentarios. Hay algo que no veo en el plan. Cuando usted vio los materiales de la reunión del Consejo para el 11 de junio, ¿usted estaba preocupada por los errores y omisiones en los materiales? Sí, y yo compartí mis preocupaciones con el subcomité y con el presidente Ciro. Yo también presenté una respuesta donde yo pensaba que había debilidades en la interpretación y faltaba apoyo o respaldo para los análisis desde mi perspectiva como auditorio, compartí esa información. Y parece que sí se escuchó porque sí cambiaron el porcentaje un poco. Entonces sí se tomó en consideración mi respuesta respecto a los errores o falta de análisis realizado. Entonces yo creo que sí lo tomaron en consideración porque realizaron un cambio. Entonces sí, creo que es muy importante y una de las cosas que los integrantes del consejo, y yo he hablado de esto con el presidente Cito también, y me han dicho que todos piensan que contar con información útil, información con respaldo y análisis ahí disponible, sería de mucha ayuda para llegar a sus conclusiones y tomar decisiones. Entonces yo creo que es importante organizar bien la información y es importante también saber cómo llegan a sus conclusiones y es importante que tengan la información. También estamos preocupados por la reunión y por el hecho de que el presidente del consejo presentó información incorrecta acerca de los términos del comité de auditoría y luego el consejo se basó en esa información incorrecta. Lo menciono porque si el consejo está tomando decisiones basadas en información incorrecta o incompleta, eso no crea un riesgo para Sandec y los contribuyentes. Ese hecho en sí. Sí, sí, es de hecho lo que está ocurriendo, porque nosotros no estuvimos presentes. Entonces, yo realmente no sé si se le proporcionó información y se le dijo que se realizó un análisis y estos son los resultados. Si ella sí recibió esa información y se basó en esa información sin pedir las conclusiones o la conclusión del análisis, entonces, ¿de quién es la culpa? No lo sé. Pues
yo consultaría con otros, pero parte de la razón por la ley Brown es para que el público pueda tener acceso a toda la información. Ya es la 1 de la tarde y quiero enfocarme en el plan de auditoría. Bueno, esto tiene que ver con riesgo. Sí entiendo, pero en cuanto a la segunda parte, quiero que quede claro el tema de la información proporcionada al Consejo, que es la información contenida en los informes del personal y los comentarios dentro de la reunión, incluyendo los comentarios del presidente. Los integrantes hacen los comentarios que quieran y yo participé en el Consejo durante 5 años y muchos de los comentarios no son correctos. Entonces, parte del trabajo es determinar si son correctos o no, tomarlos en cuenta o no, pero hay que depender de la reunión presentada, por lo menos en parte, en los informes del personal, los comentarios presentados But they shouldn't necessarily be taken durante as las reuniones, unless it's being que realmente se pueden tomar en cuenta, pero no se deben tomar como necesariamente siempre confiables. Muy bien, Mary. Entonces, ¿usted piensa que su plan de auditoría debe tomar en cuenta el riesgo relacionado con la información, veracidad, confiabilidad de la información? Yo sé que bajo el expresidente Vaz había o se implementó un plan de excelencia y la calidad recibida de la información recibida de Ray, Andre y otros, pero ¿usted piensa que se debe hacer más trabajo al respecto? Es difícil hacer una auditoría de ese tema, porque yo puedo hacer una auditoría acerca de la calidad, el control de calidad. Yo puedo analizar información para determinar si es útil, si se realiza un análisis o no. Pero sería difícil para mí hacer una auditoría y decir si esta información es correcta o no es correcta, Sufficient or insufficient. o si es suficiente o no es suficiente. Entonces, yo mencioné este punto especialmente con la presidenta Ciro. Es difícil hacer una auditoría de la cultura de una organización. Podemos ver la parte de control de calidad, ese proceso, y podemos decir cuál es el proceso para compartir información, cómo se recopila la información, cómo se organiza la información, se resume la información y el resumen incluye un análisis o no, un análisis que demuestre cómo se llegó al resultado final, en qué se basa el resultado final y si toda la información está ahí o no está ahí. Esa información que ayuda al consejo a tomar una buena decisión. Yo podría hacer ese tipo de auditoría, pero sería imposible para mí decir si toda la información es correcta o no, el 100% de la información que publica Sandra. Una última pregunta, si podría, Hassan, al- a la presidenta Cito, y no voy a abordar el tema de Mary, que puede hacer una auditoría de lo que quiera, pero señor Stewart, solo le quiero decir que es mi trabajo y mi responsabilidad garantizar que todos los informes presentados al consejo sean lo más correcto posible, So I can attest sin that importar de qué se trate. Entonces yo sí puedo decir que yo soy el responsable por toda la información que se presenta ante el consejo y yo tengo plena confianza en el personal con el que he trabajado durante los últimos 2 años y medio, que nunca van a presentar información incorrecta a sabiendas al consejo. Claro que se cometen errores y no tengo el tiempo para leer todos los informes, pero yo sí puedo decir que si el consejo pide información, nosotros proporcionamos la mejor información que tenemos basada en los datos que tenemos y nunca intentamos presentar información incorrecta. Y yo puedo decir que y garantizar que el personal siempre proporciona la información, la mejor información que tenemos. Pues en este caso fue un informe de los integrantes del consejo a otros integrantes del consejo. Sí, yo no puedo abordar ese tema porque yo solo puedo garantizar los informes del personal. Y yo creo que la presidenta Cito lo dijo. Yo he estado en este consejo durante 2 años y medio y escucho muchas cosas y
tardaría mucho tiempo tratar de verificar lo que se escucha. Y ustedes van a escuchar un poco de eso en mi informe también. Yo entiendo y me refiero al informe que se emite desde el personal. Y una última pregunta, si me lo permiten. En cuanto a la meta número 3, Mariana Plan, relacionada con transparencia en el portal FWA, estoy un poco preocupado por el 0% de cumplimiento y quiénes son los administradores que deben controlar ese dato. ¿Es usted o alguien en Sandag? Pues eso fue, pues los porcentajes que están en cero porque estamos recién comenzando un nuevo año. Ah, ok. Entonces, algunos no están en un cero y es porque yo tuve que hacer un trabajo para llegar al plan y eso pasó por entrevistar a integrantes del consejo, analistas de riesgo y es por eso, solamente porque estamos recién comenzando el nuevo ejercicio en la mayoría de los casos. Yo sí tengo a alguien dentro del personal que actualiza lo que yo pido, pero yo soy la persona que pide la actualización y algo que haré después de presentar informes al comité de auditoría es actualizar el portal para que tenga el nuevo plan de auditoría y el informe CAP para el fin de año, también el informe de fraude, abuso y malgastos y también el documento de normas profesionales. Entonces, entre ahora y agosto se va a actualizar todo lo que se encuentra en este portal con la información actual, incluyendo la auditoría de compensación que usted había pedido y otros elementos. A futuro, It's on the website. vamos a hacer lo que dice la política en el portal, que es que todo se envía al comité de auditoría. Una vez aprobada la información por el comité, después se envía al consejo para su ratificación y se publica en el portal. Muy bien, muchas gracias y gracias por el tiempo, señor presidente. Gracias por las excelentes preguntas. Ya que Mary lo mencionó, una de las preguntas que yo había planteado, porque pues yo se lo había preguntado directamente, porque las entrevistas y las encuestas con el consejo iban a orientar nuestro plan de auditoría. Y yo también me preguntaba acerca del 80%. Y yo sí pienso que para las cosas, los elementos que deben orientar el plan de auditoría, es importante preguntarnos cuál es el objetivo y tenemos que tener esa confianza. Mary mencionó, por ejemplo, el año pasado, un 50% fue realmente un resultado positivo, entonces 80% es excelente, pero yo no tenía cómo evaluar esas cifras, entonces sería excelente tener una suerte de referencia para saber si vamos bien o no. En cuanto a los porcentajes, es parecido a su pregunta, Stuart, entonces gracias. Do not see anybody else on the No board. veo ningún otro comentario o pregunta de los integrantes del consejo. Voy a esperar un momento más y con eso tenemos una moción a favor de aprobar la recomendación y Francesca, si podemos proceder al voto. Presidente Cito, sí, a favor. Gracias. Integrante Vicepresidente Vázquez, a favor. Gracias. Integrante Agnes Wong Nickerson. Wong Nickerson a favor. Gracias. Integrante del público Stuart Halpern. Halpern a favor. Gracias. Integrante del público Bob Monson. Sorry about that. Perdón. Monson, yes. Monson a favor. Muchas gracias. Y entonces se aprueba de forma unánime. Muy bien, muchas gracias. Y gracias a usted otra vez, Mary, y su personal. Parece que es un excelente plan, un plan muy robusto. Y vamos a empezar a aplicarlo. Y con eso, ya que Gesan está presente con nosotros, vamos a volver al punto número 3, el informe del director ejecutivo. Si usted está listo. Sí, muchas gracias, presidente Cito. Buenas tardes a todos los integrantes y gracias por su flexibilidad y por permitirme dirigirme a ustedes. Tenemos 2 reuniones de comité a la vez y realmente quería dirigirme a ustedes el día de hoy. Primero, hay
noticias emocionantes. Este lunes, el 28 de junio, yo voy a estar con el vicegobernador Conalacas, el secretario David Kim y muchos otros dignatarios de México y de nuestro gobierno en Estados Unidos para firmar un memorándum de entendimiento respecto a Mesa 2 para confirmar nuestro compromiso a ambos lados de la frontera de entregar estas instalaciones en septiembre del 2024. Eso significa que tenemos que comenzar con la construcción el año entrante. La importancia de este hecho es que confirma, ratifica el compromiso entre Estados Unidos y México y me gustaría expresar mis agradecimientos a nuestros socios aliados de Caltrans y también quiero que sepan que este proyecto ha acaparado o ha recibido atención nacional en un artículo en Axios y también saldrá en el New York Times. Este es un ejemplo donde la región fronteriza debe construir su infraestructura para el beneficio de la economía. Y nosotros vamos a ver o vemos a las personas en persona de forma presencial sin máscaras. Nosotros estuvimos en la Casa Blanca en reunión con el asesor de seguridad, también el comisionado de la patrulla fronteriza. Conocimos al embajador, al nuevo embajador de México ante Estados Unidos respecto a este proyecto y el embajador mexicano se comprometió a colocar este tema como tema prioritario. Fue un viaje rápido, pero muy exitoso. También nos reunimos con las fuerzas navales. Volviendo al plan de transporte regional, un borrador que publicamos el 28 de mayo y está abierto a comentarios públicos hasta el 6 de agosto. Y necesito su ayuda. Ustedes como integrantes del comité de auditoría, ustedes saben que es muy importante ser muy directos con el público. Este plan se trata de revisionar el futuro de los sistemas de transporte. Dentro de poco vamos a dar comienzo a un proyecto increíble que se llama Midcoast. Este verano, de hecho, vamos a entregar este plan increíble a MTS para operar. SANDAG planifica, construye y luego entrega a los operadores. Es un proyecto de 2.1 mil millones de dólares a tiempo y dentro del presupuesto. En mi trayectoria de 50 años he participado en muchos proyectos importantes de infraestructura, pero no de esta escala. Ustedes van a ver este proyecto operando dentro de poco, vinculando comunidades en la región fronteriza. Este plan nada más es el comienzo. Es un anticipo. Si este consejo aprueba este plan y recibimos los fondos, ustedes van a ver 10,000 puntos de acceso en todo el sistema de transporte. Ustedes van a ver carriles importantes de alta ocupación. Entonces, yo creo que San Diego tendrá el mejor sistema de transporte del mundo como modelo de vinculación entre las comunidades, oportunidades para los usuarios, reducción de gases invernaderos y sustentabilidad económica. De eso se trata este plan. No es lo que algunos dicen por televisión, que vamos a controlar a las personas, seguir a las personas para saber lo que están haciendo. No, no se trata tampoco de cobrar a la gente. Se trata de revisionar y visionar las posibilidades para esta región. Y yo les pido, les ruego, simplemente decir la verdad acerca del plan, sin importar lo que ustedes piensen. La verdad
es que esta región necesita un futuro sustentable. Y yo creo que el equipo aquí en Sandag está entregando ese futuro. Y yo creo que ustedes tienen un papel importante en garantizar que lo hacemos correctamente y que cuidamos los fondos. Y Mary y su equipo también lo van a garantizar. Pero este plan no se trata de controlar a nadie o vigilar a nadie. Por favor, es importante comunicar la verdad. Este plan está abierto hasta el 6 de agosto para comentarios del público. Estamos dispuestos a acudir a cualquier lugar para hablar de este plan y queremos recibir todos sus comentarios constructivos y estamos dispuestos a modificar el plan. De acuerdo. Hace 2 días nosotros abrimos la estación BA, que es una de las 9 estaciones. Nuestro presidente Breakspear, nuestro vicepresidenta Gloria, supervisor Fletcher y otros integrantes del consejo hablaron durante esta función. Y todos dijeron lo siguiente: esta estación BA significa que nosotros somos un pueblo militar, una ciudad militar con orgullo, y esto permite acceso al hospital para veteranos. Entonces quiero agradecer a los líderes por estar presente y vamos a abrir este proceso también. Y muchas veces las personas dicen, ¿qué pasó con este proyecto? Ustedes nos comprometieron esto o lo otro. Bueno, nosotros vamos a acudir al comité de supervisión, de control, y es cierto que algunos proyectos no se cumplen, no se realizan, y otros sí. Pero yo recordé al consejo de directores esta mañana que antes de decir que no estamos cumpliendo con las promesas, pues si tenemos el dinero es una cosa, pero si no tenemos el dinero es otra cosa. No podemos imprimir dinero, acuñar moneda. Tal vez el gobierno federal sí. Es por eso que no podemos entregar un proyecto que se había presentado anteriormente y tal vez no fue el proyecto correcto. Nosotros pensamos que algunos de estos proyectos realmente no son los indicados para la región. Nosotros anticipamos con agrado ese diálogo y con eso concluyo mi informe y con mucho gusto contesto sus preguntas. Muchas gracias, Hassan. ¿Alguna pregunta del público o comentario? No. No hay comentarios del público. Y presidente Cito, antes de retirarme, solo quiero abordar otro tema que se mencionó esta mañana respecto a la omisión de algunos informes del Consejo, y quiero asegurarles que yo tengo confianza que mi personal nunca lo haría a propósito, y vamos a trabajar con Mary para determinar qué es lo que pasó y cómo podemos evitar este problema, pero yo tengo plena confianza en mi personal y sé que nunca van a intentar omitir nada sin consulta previa, solo para que sepan. Sí, muchas gracias. Nosotros sí hablamos de ese tema anteriormente y solo me gustaría entender cuáles van a ser los pasos para que el proceso funcione mejor en el futuro. Mary nos actualizó y vamos a ver lo que pasa. ¿Algún otro integrante del consejo tiene algún comentario acerca del informe del director ejecutivo? Stuart, adelante. Usted está en silencio, Stuart. ¿Ahora me escuchan? Muy bien, gracias. Como siempre, Hassan, muchas gracias por su tiempo, el tiempo que dedica para estar con nosotros. Y usted mencionó que Colleen y Ray presentaron información excelente sobre este proyecto. En la reunión del día de hoy, hablando del RTP, yo creo que usted mencionó que San Diego va a ser un ejemplo para el mundo y que el plan es un ejemplo de cómo hacer las cosas bien. Creo que sé la respuesta a esta pregunta, pero me gustaría también hacerle esta pregunta. ¿Usted utilizaría los mismos términos respecto a Sandag y su transparencia
¿Y rendición de cuentas? Sí, definitivamente. Gracias por la pregunta. Yo sí. Y Mary y yo hablamos de eso. Para crear una organización de talla mundial, siempre es importante ser transparente, nunca ocultar nada del público y no ser solamente transparentes, sino que muy directos acerca de lo bueno y lo malo también. Y yo les comprometo y pienso que Mary lo sabe y yo tengo confianza en Mary y su personal. Y yo les puedo decir que eso es lo que estamos haciendo. Estamos creando una organización de talla mundial, ya sea en la planificación, la construcción o la transparencia de la presentación de información ante el público. Entonces ustedes tienen mi palabra y la palabra, el compromiso de mi equipo. Thanks for that. Muchas gracias. Muchas gracias y gracias por su informe, Hassan. With that, Con gusto, señor. further Con eso, or no veo más comentarios. go ahead Entonces vamos a and, move on and pasar I was gonna say, al siguiente go ahead punto, and move on to item 6. el punto 7, creo. I see 7 up on the screen. Item 6. El punto 6, el resumen de auditorías y recomendaciones. Y creo que Mary está a cargo también. Sí, es cierto. Anualmente nosotros preparamos 2 informes. Cuando fundamos esta oficina, algo que no estaba disponible cuando yo llegué fue un resumen de todas las auditorías realizadas en Sandag. Y hay muchas auditorías que se hacen con Sandag de diferentes aspectos: construcción, garantía de calidad, auditorías fiscales, de cumplimiento, de rendimiento, respecto a fondos federales. Entonces son muchas auditorías y no había una sola lista. Entonces, una de las tareas importantes era crear y ponernos en contacto con todo el personal de Sandag para crear un documento permanente, actualizable, que identifica todas las auditorías, sus planes de acción correctiva o recomendaciones realizadas como resultado de las auditorías. Entonces tenemos un documento que cubre 5 años de forma permanente, que pensamos que es suficiente. Entonces hemos también generado este informe con mucho debate durante las reuniones y creo que es importante entender la función de mi oficina y es importante entender que tenemos recursos limitados. Entonces, al haber creado este informe y reunido toda esa información en un solo documento, representó mucho trabajo y mucho tiempo y tratamos de siempre actualizar este documento. Una de las responsabilidades que nosotros esperamos o pedimos de los administradores de Sandag y sí nos están entregando la información y colaboran con nosotros. Cualquier auditoría de cualquier tipo, por cualquier persona, OPA debe participar y en ese proceso y en los resultados. Y también los resultados de cualquier plan de acción correctiva, recomendaciones implementadas o no para poder actualizar este informe que nosotros hemos creado. Entonces, es un documento dinámico que está disponible para el público, para Hassan, para cualquier persona que quiera revisar y ver, bueno, estas son las recomendaciones para mejorar esta organización desde diferentes ópticas y diferentes entidades que han auditado, realizado auditorías con Sanda y de eso se trata. Nosotros tenemos en amarillo esta información, o sea, recomendaciones actuales en curso. Verde significa que ya se ha logrado la acción correctiva y en azul significa que han decidido no implementar las recomendaciones y luego auditorías aprobadas y fechas de implementación. Entonces es importante entender que si hay mucho amarillo aquí y nuestra función es incluir la información que nos presenta la administración y si no nos dan información actualizada, si se
implementa una recomendación o si se decide no implementar una recomendación, si no lo sabemos, no lo sabemos y solo podemos incluir la información suministrada por los administradores. Pero sí hay mucho amarillo que no necesariamente significa que los administradores no están aplicando las recomendaciones, que no están haciendo su trabajo. No es eso lo que significa. En la mayoría de los casos, a excepción de las auditorías de OPA, en la mayoría de los casos y muchas veces no solamente se trata de SANDAG, sino la mayoría de los casos para un auditor externo de cumplimiento o cuestiones financieras, aquellas recomendaciones son eso, exactamente. Recomendaciones no son obligaciones, no son vinculantes y no siempre resultan en un plan de acción correctiva. Entonces, todos estos puntos en amarillo no necesariamente significa que existe un plan de acción que tienen que aplicar. Tampoco significa que no sean recomendaciones repetitivas, porque todos nosotros sabemos que muchas veces tenemos recomendaciones repetidas en las auditorías. Entonces, esto tampoco identifica el número de veces que las recomendaciones han sido presentadas. Solo significa que es una recomendación. Solo veremos información en las otras columnas. Es cuando hay un plan de acción correctiva donde mi oficina, si hemos hecho la auditoría u otra entidad o los auditores financieros piden un plan de acción correctiva. Y si es el caso, y si los administradores aplican un plan de acción correctiva, incluimos esa información. Pero nosotros solamente hacemos pruebas como OPA de nuestros planes de acción correctiva porque nosotros realizamos la auditoría. Nosotros no estamos controlando otros planes de corrección porque eso les incumbe a los auditores que realizaron la auditoría. Como resultado de conversaciones, vamos a hacer algunos cambios el año entrante que implica recursos que no tenemos, pero vamos a incluir otro paso que es agregar una columna y ponernos en contacto con estas personas para pedir información o de ellos o de sus auditores esa información, si es una recomendación repetida o no. Y si es una recomendación repetida, vamos a incluir si es una vez o 2 veces o 3 veces o lo que sea. Y entonces eso implica un cambio casi obligatorio porque pues ahí se puede ver que es una recomendación presentada más de una vez ante la administración o la gerencia que puede resultar en una recomendación del comité de auditoría ante el consejo que se debe aplicar un plan de acción correctiva, que debe haber una implementación de esta recomendación, porque obviamente si se ha recomendado más de una vez, tal vez es necesaria. Entonces, eso le da al comité de auditoría y el consejo la oportunidad de apoyar a los gerentes en crear un plan y dar seguimiento a las recomendaciones. Entonces, es como otro punto de leve presión para ayudar a avanzar con esa recomendación. Otro elemento que vamos a agregar, tenemos el punto verde que nos indica que lo han logrado, que han corregido algo. Entonces, posiblemente hubo un plan de acción correctiva. Y uno de los integrantes del comité de auditoría pidió más información porque el punto verde no significa mucho para esa persona porque quiere saber cuándo se cumplió para que puedan ver cuándo se pidió hacer la corrección y cuándo se hizo para ver cuánto tiempo toma cumplir con estas recomendaciones. Entonces vamos a agregar estas 2 columnas el año entrante que nos dará más flexibilidad y más diálogo entre los integrantes del comité para alentar a los gerentes a
implementar una recomendación que de otra forma tal vez no implementarían. También es importante, y lo vamos a hacer dentro de poco, de forma anual, solo para recordarles a los gerentes, y yo creo que la mayoría ya están acostumbrados a la participación de OPA. Entonces, cuando reciben una auditoría, siempre me incluyen, me envían el informe en borrador y después el informe final. Pero sí hay muchas auditorías de SANDAG. Entonces, nosotros vamos a enviar un recordatorio cada trimestre recordándole al personal de SANDAG que si participan en cualquier auditoría interna o externa, pues interna generalmente soy yo nada más y mi personal, pero nos deben incluir en cualquier auditoría externa para poder incluir la información en este informe. Con eso, si tienen preguntas, con mucho gusto. Gracias, Mary. Primero voy a ver si hay comentarios o preguntas del público. No hay comentarios o preguntas del público. Integrantes del consejo, algunos integrantes del consejo tienen preguntas o comentarios acerca de la actualización. Okay, so far I see must have done an excellent job. Parece que no. Parece que usted hizo una excelente labor, Mary, porque nadie tiene preguntas o comentarios, pero sí quería recalcar algo que nosotros habíamos mencionado, pero solo para que consten actas. Las fechas en el plan representan cuando nosotros esperamos implementación por personal, pero no cuando son verificados por su equipo, ¿correcto? Sí, correcto. Pero los elementos que dicen concluidos indican que han sido verificados por su equipo, ¿correcto? Correcto. Sí, es un poco especial acerca de cómo se presenta la información, pero solo quiero que consten actas porque muchos de los puntos incluidos aquí en este informe respecto a la auditoría que su equipo hizo respecto a compensación y rendimiento el año pasado, dice que se debe cumplir para el 5 de junio o julio, que es de ahora en 5 días, y su personal indica que están bien encaminados para lograr la meta. Sí, es correcto y me alegra que lo haya mencionado, presidentecito. Y quiero decir claramente que cuando se trata de una auditoría por OPA y generalmente hay un plan de acción correctiva porque nosotros tenemos una perspectiva interna más, entonces trabajamos más con el equipo de auditoría, el consejo y trabajamos más de cerca con la gerencia y casi siempre hay un plan de acción correctiva. Entonces, cuando esto ocurre, no es solamente esta es la fecha, el plazo, sino que los gerentes siempre están en contacto conmigo dentro de este proceso, en tanto están mejorando sus procesos y tomando acción correctiva y es un diálogo, me están ofreciendo información, pidiendo orientación, yo les estoy ofreciendo mis comentarios y demás. Entonces, hay mucho diálogo que ocurre incluso antes de la fecha que en este caso es el 30 de junio. Entonces, cuando me llega el 30 de junio, ya terminado, es cuando ya han terminado todo y yo puedo hacer una prueba de lo que os dicen que han implementado para confirmar que es así. Y es por eso que existe esta demora. Y si no van a cumplir para la fecha, no esperan hasta esa fecha, sino que se ponen en contacto conmigo con anticipación para decir que no vamos a cumplir con esta fecha y esto es por qué. Yo les pido documentación y si me parece razonable, entonces yo lo acepto. Y yo confirmo que sí me dieron la explicación y me comunicaron la demora y que estoy de acuerdo. Y eso es algo que ocurre continuamente entre mi persona y los gerentes. Y claro, tenemos que tener tiempo como OPA después de la fecha límite. Cuando nos entregan los documentos, necesitamos tiempo para hacer las pruebas de confirmación para presentar resultados al comité de auditoría e incluir la información en el informe. Muy bien, muchas gracias. Y veo que hay ciertos temas en el informe en rojo y son cosas que se han hablado con el personal y entienden de qué se trata y hay planes
relacionados. Sí, los elementos en rojo se basan en las fechas que nos dieron para la implementación. No son auditorías nuestras, sino que son otros auditores. Lo que hicimos y que no vamos a hacer porque no contamos con los recursos para dar seguimiento, pero sí queríamos ponernos en contacto con los puntos de contacto en estos casos en rojo, donde ya han pasado las fechas para ver si sí lo han hecho, pero no nos lo han comunicado. Y los que todavía están en rojo, nos hemos comunicado con ellos, pero no nos han respondido, o sea, están pendientes todavía. Nos hemos puesto en contacto con ellos, pero no nos han respondido o no nos han entregado pruebas o documentos indicando que sí cumplieron con la fecha. Lo menciono y no sé, tal vez alguien del personal puede abordar ese tema, pero luego este informe va al consejo en pleno. Entonces, quiero evitar una mala comprensión o malentendido acerca de los elementos en rojo. Entonces, si alguien, Hassan, dentro de su personal que puede dar seguimiento y decir que sí estamos de acuerdo, que estamos atrasados, está bien, pero debemos confirmarlo antes de la presentación ante el consejo en pleno. Sí, nos gustaría escuchar de estas personas. Nosotros intentamos varias veces en estos casos. Es más de 1 o 2 intentos, pero sí recibimos respuesta de muchos, en muchos casos, y ya no aparecen en rojo. Entonces, solamente estos están pendientes y recibimos información antes de enviar este informe al consejo, que será durante la próxima reunión del consejo, y es para información nada más. Entonces, podemos hacer los cambios. Muy bien, gracias. Stuart, ¿usted tiene una pregunta o comentario? Sí, pues gracias por mencionar este tema. Solo acerca de los elementos en rojo, algo que hace la ciudad de San Diego en cuanto a seguimiento de recomendaciones de auditoría es que invitan al comité, la reunión del comité de auditoría, las personas responsables por las recomendaciones para abordar el tema, para que digan dónde se encuentran en el proceso. Pero tal vez en algún momento es algo que podríamos hacer. Sí, me gusta la idea, pero tenemos que ver la forma de hacerlo sin sobrecargarle demasiado al personal de Mary, porque no es su trabajo hacer todas las auditorías, pero sí es importante. Y sí, para clarificación, me refería no a sobrecargarle a Mary, sino que las personas responsables dentro de SANDEC, que son los responsables de la implementación, que ellos vengan para decirnos, y eso tal vez le ayudaría a Mary también. Muy bien, gracias. Agnes. Yes, I hope you can hear me. Sí, espero que me puedan escuchar. Yo tengo 2 puntos que quiero mencionar. Quiero hacer eco de lo que dijo el presidente Cito. Y quiero que se confirme y que Hassan esté de acuerdo en que los elementos en rojo de verdad están en rojo. Es importante. Y también dando seguimiento a lo que dijo Stuart, he visto evaluaciones de rendimiento de trabajadores, o sea, el tiempo de resolver recomendaciones de auditoría también figura en esa evaluación del rendimiento del personal. Y eso ayuda un poco. Habla Jim Linthicum. ¿Puedo hacer un comentario acerca de los puntos rojos? Revisando estos puntos rojos, y parece que la mayoría son recomendaciones del auditor ITAC.
y que luego presenta una recomendación al personal. Stuart y yo hemos hablado y yo sé que iTalk, el personal de iTalk y SANDAG han tenido dificultades para implementar algunos de estos puntos, como por ejemplo a qué nivel la participación del personal de SANDAG en las ciudades locales y lo que hacen con sus fondos de transporte. Talk realizó una reunión del subcomité para hablar de ese tema. También tiene que ver con los ingenieros y los administradores de las ciudades. Todos han tenido una dificultad, han tenido problemas para crear métricas, porque algunos utilizan fondos para pavimentación, para señales de tránsito. O sea, no es un único uso de esos fondos y también tiene que ver con cuánto esfuerzo invierte el personal de SANDAG en controlar cómo una ciudad gasta el dinero que recibe del Departamento de Transporte. Obviamente es una cuestión de política. Sí, buen punto. Gracias. Y obviamente como integrante del consejo, si vemos algo en rojo, necesitamos toda la información para entender por qué y qué va a pasar para que no se convierta en un conflicto durante la reunión del consejo. Eso es lo que quiero evitar. Muy bien, gracias. Con eso no veo ningún otro comentario y creo que es una excelente actualización. Gracias, Mary. A usted y su personal agradecemos mucho toda la información. Es muy útil. Y yo creo que necesitamos una moción a favor de recomendar la presentación de esta parte al consejo. ¿Alguien quiere presentar una moción? Si se necesita, yo presento una moción. Mary, supongo que usted necesita una moción. Sí, es información para ustedes, pero sí se debe recomendar presentarlo al consejo Stuart. Yo secundo. Stuart presenta la moción. Yo secundo. Vamos a votar. Francisca. Muchas gracias. Integrante, presidente Cito a favor. Gracias. Integrante vicepresidente Vázquez a favor. Gracias. Integrante del público Agnes Wong Nickerson. Wong Nickerson a favor. Gracias. Integrante del público Stuart Halpern a favor. Gracias. Y integrante del público Bob Monson a favor. Gracias. Se aprueba de forma unánime. Muy bien, gracias. Con eso, ahora vamos a pasar al punto número 7, que es el proceso de contratación y el lenguaje de contratos. Mary, otra vez, le cedemos la palabra a usted. Bien, gracias. Hassan y yo estamos de acuerdo, y Hassan, usted puede intervenir si quiere. Estamos de acuerdo en la importancia de la independencia de esta oficina. Es muy importante. No se trata solamente de la independencia objetiva, sino que también la apariencia. Es por eso que hablamos de la apariencia y la realidad en la práctica. Entonces, nunca hemos tenido esta conversación. Hassan, ¿usted quiere decir algo antes de que yo comience? Sí, Mary, me gustaría, y señor presidente, si me lo permite, sí, adelante, Hassan. Gracias. Yo he dicho esto a ustedes y lo he dicho a Mary y lo digo a cualquier persona. Yo respeto la independencia de Mary y su equipo. Yo creo que SANDAG va a ser una mejor entidad porque nosotros tenemos esa relación. Ella respeta lo que yo hago y respeto lo que ella hace y sí existe esa independencia. Yo nunca estaría dispuesto a intervenir y yo sé que ella no me lo permite de todas formas, pero yo creo que es muy importante ser muy transparente. Todos o los dos respondemos al consejo y los dos entendemos nuestro trabajo, la función y lo que implica. Entonces, quiero que sepan que es importante para Mary y su oficina mantener esa independencia y yo creo que estamos de acuerdo. Solo quiero decirlo públicamente respecto al punto de Stuart. Transparencia es muy importante, entonces solo quiero decirlo públicamente antes de comenzar
con el informe. Gracias, Hassan. Gracias. Entonces, Mary, ¿usted tiene más comentarios? ¿Alguna presentación? Pues no sé si ustedes querían hablar del informe de fraude, desperdicios y abuso. No hablamos de ese tema, es correcto, pero fue el punto anterior. Supongo que si hay comentarios, bueno, yo puede hacer el mismo comentario. Es que alguien está quejándose por los redondeles, pero estamos en el punto 7, a no ser que usted quiera decir algo al respecto. No, solo lo estaba viendo porque fue el próximo punto de mi pantalla y pensé que no lo habíamos abordado, pero también se va a publicar en el portal. Sí se aprobó como parte del último punto, sí. Entonces estamos en el punto 7 y hay más que usted quiere decir al respecto. Sí, definitivamente. Entonces en el punto 7 yo pienso que es muy importante, pues no hemos hablado de este tema y no es una cuestión de conflicto, o sea, OPA contra la gerencia, pero nunca se ha hablado de este tema. Entonces todos estamos intentando analizarlo y como resultado yo he perdido a algunos buenos candidatos. Entonces es importante hablar de este tema y buscar comentarios del comité de auditoría y posiblemente el consejo acerca del rumbo a seguir. Dos de los candidatos a los que había yo ofrecido puestos y los habían recibido, pero al recibir el contrato rechazaron la oferta. Y el primer rechazo fue porque había errores en el contrato que decían que el auditor independiente que va a trabajar bajo mi cargo responde directamente a Hassan y Hassan realiza sus evaluaciones de rendimiento, que es un error, obvio. Y por ser justo, el analista a cargo fue nueva en Sandeg y ella no sabía que hay diferencias entre mi oficina y otros empleados de Sandeg. Entonces, lo que tenemos que hacer es un proceso de educación con el personal de Sandeg en general respecto al hecho de que sí hay una diferencia entre OPA y los otros empleados de Sandeg y hay un trato diferencial. Pues claro, siempre quiero seguir las políticas y los procedimientos y así debe ser. Yo siempre quiero seguir las reglas, las políticas y los procedimientos, pero hay circunstancias relacionadas con independencia, when it comes to OPA that will garantizar esa independencia que cambiarán. Por ejemplo, la estructura de supervisión. Yo perdí ese candidato porque no se sintió cómodo. Intentamos explicarle que fue un error obvio y que iba a informar o responder directamente a mi persona, pero los auditores del gobierno han siempre estado en estas batallas por tratar de hacer lo correcto y no siempre poder hacerlo por amenazas o represalias por hacer su trabajo. Y una de las cosas que siempre vemos es ABA 805, que significa que yo trabajo bajo la supervisión del consejo y no me pueden despedir sin razón. Tiene que haber una razón y la razón por lo mismo bajo AB 805 es protegerme a mí contra represalias por hacer mi trabajo. La mayoría de los auditores del gobierno cuando reciben un contrato que dice que se le puede despedir con o sin causa, lo primero en lo que piensan es represalias. Y yo creo que perdí ambos candidatos porque ocurrió lo mismo, aceptó la oferta y después recibió el contrato y lo rechazó. Entonces yo creo que es este término, este lenguaje que dice con o sin causa, y yo creo que debe ser coherente. No se debe poder despedir a un auditor del gobierno sin causa. Yo sé que se ha alegado que debido al hecho de que responden directamente a mí, no debe importar
con o sin causa, pero no es cierto porque yo sé, siendo auditor del gobierno durante 25 años, que hay auditores del gobierno que no son totalmente éticos y tampoco siempre siguen las reglas respecto a represalias y que sí han tomado represalias contra sus propios auditores simplemente por hacer su trabajo. Entonces, yo creo que AB 805 se debe cumplir, no solamente para mí, sino que para mis auditores. Yo no debo poder despedir a un auditor sin causa. Entonces, es un tema que quería mencionar y el otro es que no me importa si los auditores tienen un contrato de beneplácito como los otros empleados de Sandag, pero no entiendo que se incluya también un periodo de 3 años. Entonces, un contrato de beneplácito significa que se puede suspender en cualquier momento. Entonces, incluir el lenguaje de 3 años en el caso de un puesto permanente le hace sentir al candidato en riesgo de no tener un trabajo en 3 años. Y cuando estamos hablando de alguien que, por ejemplo, viene de otro estado, que fue este caso, o otra ciudad, que fue el caso, estamos pidiendo a esta persona dejar un trabajo seguro para trabajar aquí, donde posiblemente solamente tendrá un trabajo durante 3 años y se le puede despedir sin causa. Entonces, realmente no he tenido éxito en conseguir esos 2 candidatos. Los perdí a los 2 por esos problemas. Entonces, yo quería mencionar este tema para abordar dentro de este comité y posiblemente dentro del consejo y pedir que cumplamos con AB 805 para mi persona y para los otros auditores. Y no me importa lo de contrato de beneplácito, pero debemos quitarlo de 3 años porque si nos está impidiendo la posibilidad de contratar a muy buenos candidatos. Y es todo. Muchas gracias por la información. Entonces, en resumen, parece que los dos puntos que usted quiere abordar son lo de poder despedir sin causa y el lenguaje de 3 años. Son las 2 disposiciones que están causando problemas. Sí, educar al personal para que entienda la diferencia entre OPA y el resto del personal. Y definitivamente queremos seguir las políticas. Yo respeto todas y apoyo todas las políticas de Sandag, pero hay diferencias en ciertos puntos y hay que saberlo y tenemos que educar al personal al respecto. ¿De acuerdo? Francesca, no veo comentarios del público, ¿correcto? No, no hay. Muy bien, gracias. ¿Algún integrante del consejo tiene algún comentario o pregunta? Bob. Bob, usted está en silencio. Siempre se me olvida prender el micrófono. Entonces, un par de comentarios de mi propia experiencia cuando fui auditor de puertos. Fui el primer auditor de puertos y yo vi situaciones parecidas que estaba mencionando Mary. La educación es muy importante. No sé cómo se puede hacer, Mary, específicamente, pero para mí fue muy coherente. Cuando me reunía con un ejecutivo o con los gerentes, yo tuve que siempre comunicar ese mensaje. Yo recuerdo la primera vez que iba a contratar a una persona, recursos humanos me dijo, bueno, el director general tiene que aprobarlo. Usted no lo puede hacer sin la aprobación. Y tuve que recordarles, bueno, yo soy nombrado por el consejo. Somos independientes. Entonces estoy de acuerdo con usted, Mary. Se trata de educación. No sé cómo hacerlo. No sé si Hassan debe participar en ese proceso. Eso lo dejo a criterio de usted. Pero respecto al limitante, nosotros no teníamos límites de tiempo. Yo nunca he visto ningún límite de tiempo. Para mí, como auditor de puertos, yo sí tenía un contrato específico. Yo tenía un contrato de beneplácito y sin causa. Entonces, tenían que tener una causa, un motivo para despedirme a mí.
en cuanto a mi personal y el resto del personal del puerto que tenían sueldos y trabajadores de beneplácito, teníamos contratos de beneplácito y no de términos fijos. Entonces, no sé cuál sería el proceso. Pues no sé cuál sería el proceso en Santac, pero solo quería explicar mi experiencia. Yo estoy de acuerdo con Mary. Debe, pues debido al hecho de que la independencia es tan importante en su trabajo y el trabajo de su personal, debe haber algo, alguna política donde no pueden ser despedidos porque el director ejecutivo o el auditor ejecutivo no está conforme con algo o les caen mal. Eso es lo que yo pienso. No debe haber contratos con periodos específicos. A beneplácito, yo sí estoy de acuerdo con eso, pero yo creo que debe haber motivo para el despido. Es lo que yo pienso. Gracias, Rob. Gracias por sus comentarios, Stuart. Gracias. Yo tengo una pregunta acerca del proceso, que tal vez es una pregunta para John Kirk, que es, suponiendo que estamos de acuerdo con Mary, esto es algo que Hassan tiene la autoridad de implementar o existe una política administrativa de Sanda que el Consejo tendría que modificar. Pues finalmente tenemos la política 39 del Consejo, que incluye muchas de las disposiciones de AP 805, que aborda el tema de nombramiento del auditor de rendimiento y los empleados y el personal del auditor independiente de rendimiento. Me gustaría decir que bajo AP 805, específicamente el código 132.354.1 del Código Público, aborda el auditor de rendimiento independiente, ese individuo, de forma diferente en comparación con el personal auxiliar del auditor independiente. Bajo B1, sección B1, dice que el comité de auditoría debe nombrar un auditor independiente de rendimiento sujeto a aprobación por el consejo que solo se puede despedir por motivo, por causa. Es el auditor independiente. Más adelante en la misma sección dice que el auditor debe tener la autoridad o tendrá la autoridad de nombrar, contratar y despedir empleados y personal como sea necesario para la administración eficaz y correcta de los asuntos del área. Entonces, parece tener un trato diferente entre el auditor y el personal respecto a su contrato de beneplácito. Entonces, la política del Consejo sí incluye estas disposiciones de la ley, pero la política del Consejo debe seguir la ley. Pero dice que el auditor independiente tiene la autoridad de hacerlo. Entonces, yo tendría la autoridad de decir con o sin causa. No es necesariamente usted, sino que el cargo, o sea, un auditor independiente, rendimiento de futuro. Yo creo que no se debe limitar la autoridad de un auditor futuro en cuanto a si tiene la autoridad o no de nombrar, contratar y despedir personal, implementando una política que diga que no se debe despedir o no se puede despedir sin motivo. Usted puede hacer lo que quiera en cuanto a su autoridad con su personal, pero en cuanto a un auditor futuro no queremos limitar su autoridad de forma incoherente con la ley. Entonces eso me limita a mí como auditor. Si usted dice que no los puedo proteger
diciendo que no se puede despedir, no se les puede despedir sin motivo. Usted sí tiene la autoridad de hacerlo y usted va a crear un contrato con el personal y un auditor futuro no tendría la autoridad de despedir a aquellas personas y la ley dice que debe tener esa autoridad. Al no ser que se modifique esa política después de mi permanencia en el cargo, pues yo diría que cualquier cambio en la política debe concordar con la ley. Se debe decir que el personal solo se puede despedir por causa. No es coherente con la ley, en mi opinión, pero usted puede contratar y despedir a su criterio. En este momento, agradezco su respuesta. Entonces, si estoy entendiendo bien lo que usted está diciendo y corrígeme por favor si me equivoco. Lo que yo entendí es que para tratar de explicarlo, alguien podría redactar acuerdos de esta forma, que durante el periodo del auditor actual, que no se le puede despedir sin motivo o por el auditor o cualquier otra persona. Lo que usted está diciendo, si entiendo bien, es que sí sería coherente con el código público. No, yo todavía tendría una duda al respecto. Finalmente, yo diría que la política no debe ser vinculada con el individuo, sino que el cargo. Y la persona que ocupa el cargo debe tener las autoridades que otorga la ley. Entonces, a mí me parece que lo que Bob describió es coherente con lo que Mary propone, pero lo que usted lo está describiendo como contrario al código público. Tal vez lo tenemos que investigar un poco más. El código de servicios públicos de SANDEG no es necesariamente igual, pero yo estoy aplicando la ley que aplica SANDEG. Entiendo. Entonces mi comentario sería que yo creo que los comentarios de Bob fueron muy persuasivos junto con los comentarios de Mary. Entonces yo propongo que busquemos la forma en lo posible y respecto a lo que dijo Hassan acerca de la importancia de la independencia del cargo, que nosotros busquemos la forma de proteger no solamente a Mary, sino que a su personal también. En ese sentido, sí, definitivamente. Y finalmente, Mary es la que tiene autoridad sobre ese personal, que debe ser totalmente independiente de la administración de Sandeg. Estoy de acuerdo. Y pues mi preocupación realmente es, primero, pues yo me conozco como persona, pero no me conocen, ellos no me conocen a mí. Entonces, cuando estoy intentando contratar a alguien y ellos tienen esa preocupación y no aceptan el contrato, no les puedo decir, confíe en mí, que nunca como auditora ejecutiva, nunca le voy a despedir sin motivo. Nadie lo va a hacer, nadie va a mudarse de un lado del país al otro confiando en Mary, que no conoce, sabiendo que han experimentado como auditor del gobierno en su vida, que eso sí ocurre y con más frecuencia de lo que debe. Y yo he perdido dos candidatos excelentes debido a este tema y también los 3 años, el periodo de 3 años, que para mí, cuando se trata de un cargo, un plazo permanente, nunca he visto un periodo en un contrato, a no ser que sea un cargo, un plazo limitado, y no es el caso. Entonces, y creo que Santa también tendrá problemas en retener a buenos candidatos debido a estas dos condiciones en el contrato. Y me gustaría buscar la forma de modificar el lenguaje para ofrecer esa seguridad a los candidatos para que quieran venir a trabajar en Sandeg y que no tengan miedo. Sí, sí, con mucho gusto. Me gustaría seguir trabajando con usted, Mary, para ver lo que podemos hacer para crear opciones coherentes con la ley. No he escuchado nada acerca del periodo de 3 años. ¿Es un requisito? No está en la ley. Entonces parece que este grupo podría recomendar
no incluir este lenguaje, especialmente si under Mary's control. debe ser a criterio de Mary. Yeah, and then with respect to the other one, Y respecto al otro tema, no soy abogado, entonces no puedo hablar como abogado, pero parece que la orientación o la recomendación de este comité sería que usted siga trabajando con Mary John para buscar formas de ofrecer más confianza a los candidatos que no van a ser sujetos a represalias. Sí, claro, porque si tienen ese miedo, lo entiendo y también entiendo los puntos que está usted mencionando, que hay que tener esa flexibilidad y obviamente nosotros somos el consejo de administración y en 4 años a lo mejor no lo seamos, pero para poder recortar su presupuesto, entonces ella tendría que recortar su personal. Esperamos poder duplicar su presupuesto, pero igual tenemos que tener la flexibilidad. Obviamente, nos interesa a todos y todos desean de poder conseguir los mejores candidatos posibles y entonces intentemos arreglar ese problema. De acuerdo. Stuart, usted todavía tiene la mano levantada. Pues escuchando su conversación, realmente me ocurrieron 2 preguntas más. John, agradezco su perspectiva. Le quiero expresar lo siguiente. Primero, usted mencionó el Código de Servicios Públicos. ¿Usted diría que ofrece claridad o es algo que se puede interpretar, que se debe investigar o que se podría interpretar de diferentes formas? Primero y segundo, me gustaría saber o me provoca curiosidad el hecho de que tenemos el problema real de que Mary ha perdido a 2 candidatos y luego tenemos el riesgo teórico de posiblemente incumplir algún aspecto del Código de Servicios Básicos Públicos. ¿Qué pasa si decidimos que tenemos una razón importante por violar o incumplir las disposiciones de ese código? ¿Cuál es el riesgo? Bueno, voy a contestar la segunda pregunta primero. Yo nunca les avisaría no cumplir con ese código, especialmente relacionado con el auditor independiente, que es el cargo de usted, supervisar esa función. Si existen diferentes interpretaciones, yo diría que la diferencia entre la sección B1 y la B3 de 132.354, uno aborda el tema del auditor, que solo se puede despedir por motivo, y el otro aborda el tema del personal del auditor, que no incluye ese lenguaje, pero habla de la autoridad del auditor para emplear, contratar, despedir a aquellos empleados. Entonces es una norma muy diferente, como sea necesario para el funcionamiento debido y correcto de las funciones de la oficina. Entonces, ese es el alcance de la autoridad de Mary o quien ocupe su cargo en cuanto a lo que se puede incluir en un contrato. Entonces, para mí, sí, hay una línea bastante clara entre los dos, pero ¿qué es lo que se puede incluir en un contrato que cumpla con la sección B3? Yo creo que es subjetivo para poder cumplir con las necesidades de Mary y cumplir con la ley también. Y algo me ocurre, John, hablando de eso, es que posiblemente podemos incluir una excepción sin causa con la excepción de algo relacionado con el cumplimiento de las normas profesionales de auditoría. Entonces, tal vez podríamos incluir ese lenguaje para no tener ese problema. Y luego omitir el término de 3 años. Sí, yo creo que sin importar lo que hay aquí, hay otras leyes y jurisprudencia que se trata de proteger a todos los empleados contra las represalias por ser delatores, por ejemplo. Y sí,
lo sé, pero cuando estamos queriendo ofrecer un empleo a alguien, no podemos decir, por ejemplo, podría ser delator si tiene que hacerlo, pues no es algo que queremos alentar desde el comienzo. Entonces, tal vez podríamos incluir una cláusula que diga a excepción de no seguir las normas profesionales o algo así que podría ofrecer esa garantía. O sea que solo se les podría despedir por faltas profesionales y también quitar la parte del periodo de 3 años. Yo creo que eso sí ayudaría mucho. Muy bien, entonces usted seguirá trabajando con John y nos pueden informar el otro mes. Yo creo que no necesitamos tomar ninguna otra acción en este momento, ya que no hay más comentarios de los directores, creo. No veo ninguna otra mano levantada. ¿Alguien más tiene algún comentario? Y si no, hemos terminado con ese punto. Muchas gracias, Mary, por mencionarlo. Y la próxima reunión será el 23 de julio, viernes a las 12:30. Y con eso concluimos la reunión. Espero que todos tengan un excelente fin de semana. Y es un gusto poder terminar la reunión a tiempo. Que estén bien. Gracias por la muy eficaz reunión y nos vemos el mes entrante. Muchas gracias. Adiós.